Hola, un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos. Aquí estamos en estos minutos de reflexión, estos minutos que educan, forman y enseñan. Estos mensajes que parten del manual de la vida. Y vamos entonces avanzando en estas enseñanzas que personalmente creo son profundas, trascendentales, y aquel que las aplica y las vive convertirán a esa persona en una persona mucho mejor, más feliz, porque nunca me cansaré de decir, este es el manual de la vida, la Biblia. Bienvenidos. Bien, estamos estudiando Génesis capítulo 19, hablábamos de la historia de este hombre llamado Lot, lo necio que fue, que teniendo un excelente ejemplo referente de vida, él tomó un camino totalmente contrario a lo que ese patriarca Abraham le enseñó, y es lo que sucede hoy por hoy. Independientemente de el ejemplo que pueda tener una persona, de las enseñanzas inclusive que puedan partir de su hogar, hay personas que se inclinan en una circunstancia, situación de rebeldía, de hostilidad, llevados de su parecer, y de una manera terca no endereza su camino, y su vida siempre será eso, una manifestación de dureza, de frialdad, de rebeldía, en fin. Y se podría decir que este varón llamado Lot fue precisamente eso, todo lo contrario a lo que fue Abraham. Y hablábamos de que llegó a Sodoma, y a donde llegó precisamente terminó esa ciudad destruida por su propio pecado, por su propio desorden, porque todo lo que se maneja de una manera desordenada, tarde que temprano se aniquila, se autodestruye. Es real. Todo lo que yo hago siempre termina en esas condiciones. Es como aquella persona que toma el camino de meterse con malas amistades, de rodearse de borrachos, de drogadictos, de personas que hacen daño. Tarde que temprano terminará víctima de todo ese entorno y consumido será. Entonces Lot llegó a un punto donde se destruyó este lugar a causa de su propio pecado y error, y Lot entonces termina en una cueva. Un hombre que al principio era próspero, rico, un hombre que vivía bien, ahora termina hacinado en una cueva sola, oscura y prácticamente exiliado. Y en esa cueva solo termina él y sus dos hijas. Ahí entonces habitó en esa cueva él y sus dos hijas, así lo dice Génesis 19, versículo 30. En el versículo 31 dice, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Entonces estas dos jovencitas comienzan y piensan, estamos en una cueva. El único varón que tenemos es nuestro padre. Mi padre no va a tener descendencia. Nosotros como mujeres, ¿qué vamos a hacer? En aquel entonces el qué de una mujer, la realización de una mujer era tener un hijo. Pero esto que está diciendo esta mujer es cierto, porque ahí es donde muchos de nosotros, en un entorno, digámoslo así, de confusión, crecemos, nos levantamos en un entorno donde es muy normal ver que
que la gente se emborracha, que las niñas adolescentes quedan embarazadas a temprana edad, que los hábitos de droga, alcohol, de divorcio, y que todo esto y todo ese entorno social, toda esa gama de situaciones en las cuales todos nosotros vivimos, entonces terminamos pensando como tal. Y lo mismo pasó con esta niña. ¿Cómo pensaba ella? Pensaba como en el entorno en el cual había crecido. ¿En qué entorno había crecido? En el entorno de Sodoma y Gomorra. Pensaba así. Su padre no había tenido el criterio, el carácter, el ejemplo, el testimonio, ni siquiera las convicciones propias para hacer que sus hijas pensaran de manera diferente. Lo único que piensan es eso. Estamos solas y solo está mi papá. Entonces la idea es tener un hijo. Y mire lo que le dice. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos a nuestro padre descendencia. Esa fue la salida fantástica de estas niñas. Se olvidaron que había, cruzando la ciudad, saliendo de la ciudad, caminando un poco, estaba Abraham con toda una serie de personas alrededor. El solo Abraham tenía más de 300 empleados en su casa. Estaba Abraham y había un pueblo grande que estaba alrededor de Abraham. Pero estas niñas dicen, estamos solos en el mundo, no hay nada que hacer. Y cuando uno está precisamente lleno de errores, de pecados, las únicas salidas que ven es precisamente eso. Entonces, un jovencito que ha crecido en un entorno donde no hay principios, no hay valores, y donde no se les ha enseñado a trabajar, entonces el jovencito, la única salida que tiene es, lo único que yo veo es robar. No tuve otra opción que robar, porque si no me muero de hambre. ¿Es eso cierto? No, no es cierto. Pero de acuerdo a un entorno en el cual crecemos, eso es lo que decide. Una niña en un momento dado decide ser prostituta. Y lo decide porque eso fue lo que creció, en donde creció, de ese entorno se alimentó y la única salida que vio es esa. Pero si crecemos en un entorno donde nos enseñan a trabajar, donde nos enseñan los principios, el amor, el respeto, el cariño, los valores, si crecemos en un entorno donde nos llenamos de Dios, entonces aprendemos a tener fe. Ahí es donde está tan importante esto. Ya ustedes y yo sabemos lo que ocurrió. Estas jovencitas pensaban así. ¿Y entonces qué ocurrió? Pues la Biblia lo dice claramente. El versículo 33 dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él ni se dio cuenta. Al día siguiente la mayor le dijo a la menor, ahora le toca a usted, y así sucesivamente. Entonces, en pocas palabras, las dos hijas de Lot emborracharon a su padre y durmieron con su papá. Eso lo dice la Biblia. ¿De qué cabeza salió esto? Pues de unas jovencitas. ¿Por qué se les ocurrió? Venían de Sodoma y Gomorra. ¿Qué habían visto en Sodoma y Gomorra? Habían visto eso. Era muy normal el incesto y todo esto. Porque como somos, nos reproducimos, decía nuestro padre en la fe. Somos el fruto del entorno. Somos el fruto de eso en donde crecemos. Y dependiendo de eso que hemos visto y crecido, pues así mismo nos proyectamos en la vida. Hoy por hoy vemos a muchas personas con ese pensamiento de pobreza, de escasez, porque hemos tenido padres y alrededor lo único que escuchamos es eso, lamentos de pobreza. Los ricos serán ricos, los pobres serán pobres. No hay nada que hacer, nos tocó aguantar hambre, nos tocó vivir mal. Y eso es, estas dos jovencitas pensaban de esa manera, pensaban como su entorno, el entorno de Sodoma y Gomorra.
Y efectivamente, de una manera, y para ellas, muy práctica, sin escrúpulos, sin ningún reparo, simplemente emborracharon a su padre y se acostaron con él. Vuelvo y repito, no es verdad que no habían hombres. El familiar, el tío, estaba al otro lado, y eso lo sabían estas niñas. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pero cuando en mi corazón está enceguecido por el odio, por el rencor, por todos estos vacíos, entonces yo simplemente miro opciones maquinadas, elaboradas por una mente retrógrada, oscura, vacía, confusa. Hoy muchas personas son el resultado de eso. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ser los padres que debemos de ser y a garantizar el entorno ideal a esos hijos que el día de mañana, independientemente de lo que haya o no haya, de lo escaso o de lo mucho, se les inyecte fe, alegría, gozo, entusiasmo. Pero eso solo sucede cuando Dios es el Señor de mi vida. Cuando le digo a Dios que sea el Dios de mi corazón, de mi alma y de mi ser. Hoy simplemente les invito que independientemente de cuál sea su entorno, su origen, tal vez humilde, sencillo, tal vez no hay mucha abundancia, tal vez tienen muchos problemas económicos, pero levanta la mirada a Dios y te encontrarás con un Señor, con un Dios todopoderoso que tiene misericordia de nosotros, y que si usted decide creer y esperar y confiar, definitivamente su vida va a cambiar. Y nosotros como padres entonces nos proyectaremos a ser ese ejemplo de valor, de virtud, de trabajo, de esfuerzo, de dignidad. Y nuestros hijos entonces no caerán en esos caminos errados de Sodoma y de Gomorra. Nuestra vida será diferente y la felicidad y la bendición vendrá hacia nosotros. Señoras y señores, muchas gracias. Les invito para que nos sigan a través de las redes sociales, Guillermo Rodríguez Londoño, en Facebook, en Instagram, y de esa manera, pues estos audios se multipliquen. Soy Guillermo Rodríguez. Chao.